uso de la palabra al diputado Lisandro Nieri. Gracias, presidenta. Bueno, primero decir totalmente de acuerdo con bajar impuestos, ¿no? De hecho, en la provincia de Mendoza lo hemos hecho, hemos bajado impuestos, pero en el marco de un proceso de consolidación fiscal, ¿no? No de manera aislada, no de manera inoportuna, no el mes pasado porque tenemos este domingo elecciones, sino de manera consistente hace 7 años y concentrado en una baja de impuestos distorsivos, ¿no? Claramente los impuestos nunca son simpáticos, pero hay que decirlo. Se requiere un sistema impositivo, se requiere cobrar impuestos patrimoniales, claramente trabajar, como en el caso de una provincia, sobre ingresos brutos ellos para alimentar el crecimiento. Yo escucho muchas defensas de que no es una medida electoralista. A ver, la primer ley de este gobierno, me atrevo a decir que fue la primera, la 27541, nombre rimbombante, Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Fue una ley que aumentó impuestos y fue una ley que aumentó y sigue aumentando al día de hoy impuestos al trabajo. Si a 2 meses de un mandato que está por terminar se cambia drásticamente el sentido de aumentar impuestos, bueno, bienvenido, por fin se dan cuenta, pero claramente es preocupante, claramente es electoralista, ¿no? La presión impositiva en Argentina está claro que es elevadísima, ¿no? Pero dentro de eso, a la hora de bajar impuestos debemos fijar prioridades. Acá creo que puede ser la única coincidencia que tengo con Massa. Massa apenas asume como ministro, creo que fija claramente cuál es la prioridad, ¿no? Y en su plan electoral también lo entiende perfectamente. Bajar la inflación, ese es el peor de los impuestos que tiene Argentina, ese es el impuesto que está afectando hoy a 47 millones de argentinos, pero muchísimo más a quienes están bajo la línea de pobreza, ¿no? Que son más del 40% de los argentinos, 20 millones de argentinos bajo la línea de pobreza. Por eso creo que ahí es donde habría que concentrarse, ¿no? Y no en salarios que no son de ricos, si los tomamos en dólares están mucho menos, pero claramente están en el decil de más altos ingresos de nuestra población. Y lo decía, Massa fijó que la inflación en abril iba a ser del 3%, ¿no? Hoy, para lograr ese resultado, obtiene una magia que es dividirla por 4 y hacer un anuncio semanal. Pero la inflación hoy es del 12,4%. Argentina corre a un orden del 306%. Eso es pobreza y eso está destrozando absolutamente todos los ingresos y por sobre todo, insisto, de los sectores más humildes de nuestra población. Si fijamos prioridades, claramente este impuesto requiere correcciones, ¿no? Efectos de la inflación han hecho que los mínimos no imponibles, la tabla con las distintas escalas estén totalmente desfasadas. Ahora, yo prefiero concentrarme en los impuestos que impiden el crecimiento de nuestro país o que atentan contra el crecimiento de nuestro país, ¿no? Los impuestos distorsivos, aquellos que gravan la producción, las exportaciones, impuesto al débito crédito, por ejemplo, impuestos al comercio exterior, ingresos brutos, ellos los mencioné a nivel provincial, pero que puede ser un trabajo coordinado por la Nación. Lejos de eso, se retrocedió con los avances que había en materia de retroceso de impuestos distorsivos provinciales. El costo fiscal de esta medida, ¿no? Porque algunos dicen que, bueno, que se puede, pero trabajando con una consolidación fiscal o negar el costo que tiene en materia de política monetaria, emisión y por ende inflación. El costo fiscal de la medida fue muy distinto al que nos pasaban en los trabajos de comisión, es de 2,9 billones de pesos, ¿no? ¿Cómo se financia? Argentina deuda no tiene, por lo tanto es con emisión. Más inflación y vamos a seguir agravando la pobreza. La baja, insisto, debe tratarse en un marco de consolidación fiscal, no de manera aislada. Tiene que trabajarse en un paquete integral, ¿no? Y hay que estudiar qué incidencia va a tener esto sobre la distribución del ingreso. Yo les garantizo que consecuencia de esta ley, si termina siendo ley y se aplica, claramente la distribución del ingreso en Argentina, lo que se conoce como el coeficiente de Gini, va a ser todavía más desigual que el que tenemos hoy, ¿no? Tenemos un proyecto de presupuesto presentado el día viernes a última hora
creo que poco vale mencionar, plantea 69,5 de inflación, ¿no? Pero insólitamente, y aún con estas medidas y muchas otras medidas electorales que estamos escuchando, plantea un crecimiento en términos del producto de lo recaudado por impuestos a las ganancias. Lo que implica en materia de costo fiscal para la provincia, 1.7 billones de pesos. Yo no sé si han evaluado los impactos que tiene esto sobre las provincias. Provincias que tienen que atender a sueldos de docentes, a sueldos de policía. No hay docentes y policías beneficiados por este nuevo proyecto de ley. Y claramente el efecto de inflación actual y el efecto de aceleración inflacionaria que este proyecto genera va a tener consecuencias altísimas sobre los asalariados de menores ingresos. Le pido el tiempo, diputado. Sí, presidenta, ya estoy cerrando. Estamos en una emergencia de caída de los ingresos reales, ¿no? Los salarios en Argentina se han destrozado. Muchos han citado al expresidente Macri con la propuesta de eliminar ganancias sobre el trabajo. A ver, yo considero que ganancias es un buen impuesto. Independientemente de eso, me parece que tienen memoria de hace mucho, pero no de lo que pasó en el 19, ¿no? Este gobierno prometió subir las jubilaciones un 20%, lejísimos de eso. Han bajado un 20% y las LELIQ de 1.17 billones se fueron a 20 millones de pesos. Entonces, yo creo que esta medida es claramente, por todo lo expuesto, regresiva, es electoralista, es irresponsable. Lleva a una destrucción del sistema tributario, lleva a una mayor desigualdad en la distribución del ingreso y a una aceleración inflacionaria que nos hace bordear ya un escenario del 306% que corremos hoy, acelerarnos aún más que eso en los próximos meses o en el próximo año al borde de un escenario hiperinflacionario. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Les voy a